Hermanos, Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios, como siempre, que nos conceda un día más y estemos en comunión como cuerpo de Cristo. Hoy día traigo un tema que más que todo una pregunta. ¿El verbo es Dios? El verbo es Dios. Si el verbo es Dios, entonces Yahweh es Dios. Yahweh es verbo. Y así podríamos estar hablando y no sale. Pero bueno, vamos a ver. El apóstol Pablo establece como credo para toda la iglesia, que debería ser nuestro credo, no el católico, sino diciendo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Yahweh, Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Yahweh, y un Salvador, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de él. 1 Corintios 8:6. Este es el credo nuestro. Este credo apostólico, dado por Pablo para todos los que somos de Cristo y del Padre, la iglesia olvida que Satanás y sus ministros siguen operando en este mundo y en la iglesia. Y dice Pablo en 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo engañó Satanás? Pues engaña por la palabra. Acá tendríamos que irnos un ratito a Génesis y ver cómo Satanás o la serpiente engaña a Eva, etcétera, etcétera, pero eso ya se lo saben ustedes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Es presentar el texto griego de Juan 1:1, 1:1:3, sin alteración. Presentar su traducción literal sin teología. Presentar Génesis 1:1:2, comparar ambos textos con Juan 1:1. Demostrar que no hay congruencia entre ellos. Mostrar cómo la traducción verbo igual Dios es una manipulación del texto. Y la Biblia Vulgata Latina, por Jerónimo, es el más indicado para esta demostración. Primero veamos la traducción literal que aparece logos. O sea, el logos es griego. Para luego poder explicar qué es logos, cómo se traduce como palabra, su origen hebreo que es dabar, y cómo conecta con Elohim de Génesis 1:1. El texto griego original, sin teología añadida, de Juan 1:1, ahí arriba ustedes pueden leer cómo está en griego. Este texto no contiene verbo, Dios Hijo, segunda persona, Trinidad, Dios eterno. La traducción literal, o sea, la palabra por palabra, sin teología, sin vulgata, sin el verbo, leemos así. En el principio era el logos. El logo estaba hacia lo divino y la naturaleza divina era logos. ¿Cómo cambia? Así queda literal, sin ninguna interpretación, sin sustitución. La palabra griega para divino es teíos, ¿no? Que significa divino, de naturaleza divina, propio de lo divino, perteneciente a lo divino. Entonces, ¿qué es logos? Es una palabra griega que significa palabra, mensaje, declaración, expresión, una voluntad expresada, pero nunca significa verbo, Dios, persona divina, Hijo eterno, Creador, Jesús eterno. ¿Cuál es el equivalente en hebreo? El equivalente en hebreo es dabar. Significa palabra, mandato, instrucción, la voluntad expresada de Yahweh. Por eso cuando se traduce logos, la traducción correcta es palabra, no verbo, del latín verbum. 3. Presentar Génesis 1:1:2, hebreo más su traducción. Dice, en el principio creó Elohim
los cielos y la tierra. Normalmente ponen en el principio creó Dios. Luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Aquí es el espíritu de Yahweh, pero algunos traducen Elohim. Aquí aparece Elohim como la unidad plural familiar. Espíritu Santo procede y es compañera de Yahweh. El espíritu de vida eterna es el que sale de Yahweh, como su palabra hacedora, como su simiente espiritual. No aparece en ninguna parte el verbo, ni hijo eterno, ni segunda persona, ni Trinidad. Comparando ambos textos de Génesis 1.2 con Juan 1.1, literal, en Génesis 1.1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué significa Elohim aquí? Elohim es la unidad plural conformada por Yahweh, acompañado por su Espíritu Santo que procede de él, según Juan 15:26, su Espíritu de vida eterna que es su palabra y su simiente espiritual. Hasta aquí no hay Trinidad, no son tres personas, no hay hijo único, ni primogénito, ni hermanos todavía, porque no hay familia. Ahora, cuando vamos al Génesis 1.2, el Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas, acompañado por su Espíritu de vida eterna, bueno, aquí pues Espíritu Santo, se mueve, la que prepara, ordena, sostiene. Entonces, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, moviéndose sobre las aguas. Génesis 1.3 dijo Yahweh, sea la luz. Aquí no es Yahweh expresando su voluntad. Aquí es Yahweh, no es Yahweh expresando su voluntad por medio del dabar o la palabra, y su espíritu de vida eterna es su receptor, el ejecutor de su voluntad. En otras palabras, Yahweh expresa su voluntad por medio de la palabra, el que la recibe es su espíritu de vida eterna, y es el que ejecuta su palabra. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que se le envíe. Si va a hacer lo que Dios quiere, no está hablando de un sonido articulado. Por eso que es el Espíritu el que se encarga de ejecutar la palabra. Tengamos presente que el Espíritu de vida eterna no está revelado hasta aquí. Aquí todavía no se habla del Espíritu de vida eterna. Sino hasta Juan 1.1.2, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. Y a pesar de que esto fue revelado hace 2000 años, hoy en día un gran porcentaje de la Iglesia mundial todavía no conoce al Espíritu de vida eterna. 5. Demostrando que no hay una congruencia entre Juan y Génesis. Son dos cosas, dos lenguajes totalmente distintos. No existe congruencia cuando se introduce la traducción latina. En Génesis, la palabra de Yahweh pone en acción a su espíritu de vida eterna. En Juan, logos, igual, la palabra no es persona. En la Vulgata, verbum es persona divina y eterna. Esto rompe pues toda la congruencia. La palabra deja de ser el medio, se convierte en persona y Dios. La palabra se convierte en el Hijo eterno, se crea una segunda persona, se destruye el Elohim como familia, se destruye la arquitectura donde el Espíritu Santo y el Espíritu de vida eterna proceden de Yahweh, formando la unidad plural Elohim. Hablando un poco más del Espíritu de vida eterna, que es uno, procede de Yahweh y realizan dos funciones o dos operaciones inseparables. El Espíritu de vida eterna opera como la simiente de Yahweh, la simiente espiritual de Yahweh. Yahweh engendra hijos espirituales por medio de su simiente espiritual. Eso lo leemos en 1 Pedro 1:23
No somos renacidos de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. El mismo Juan 3:9 dice, la simiente de Yahweh o la simiente de Dios permanece en él porque es nacido de Dios. Lo otro es como la palabra, o sea, el Dabar, Logos, Isaías 55:11, que ya lo leímos, Jeremías 23:29, Juan 6:63, es la ejecutora de la voluntad de Yahweh, como leemos en Juan 1:3. Todo ha sido hecho por él, ¿no? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. No son dos identidades. Es un espíritu con que hace dos funciones, dos operaciones. No son dos personas, no son dos cosas. Es un solo espíritu con dos operaciones. No podemos decir que el hombre está compuesto por cuerpo, espíritu y la palabra, cuando sabemos que la palabra es el medio por el cual comunica su voluntad, propósito, emociones, intenciones, y no es espíritu, es solo una función del ser. ¿Cómo entendemos a Yahweh, su Espíritu Santo y su Espíritu de vida eterna como Elohim y familia? El modelo de Adán como revelación del Elohim, la familia de Adán como modelo del Elohim, se deja ver claramente en Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim, Dios, al hombre. A semejanza de Elohim, Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La Biblia enseña que Yahweh reveló su estructura usando a Adán como figura. No es una alegoría, es una arquitectura espiritual revelada. Adán es uno, de él proceden todos los seres humanos. Así también Yahweh es uno, y de él proceden todas las cosas. Así como de Adán procede Eva, de Yahweh procede su Espíritu Santo. Así como Adán y Eva engendraron a Set, su hijo biológico, aquí lo que va a cambiar es, entre Adán y Yahweh no es la estructura, sino el tipo de engendro. El engendro biológico versus el engendro espiritual. Aquí es el Espíritu Santo de Yahweh, engendró en María y nació su hijo Jesús, el hijo unigénito de Yahweh. Así como Adán, Eva y su hijo Set formaron la unidad plural Adán igual una familia, así también Yahweh y su Espíritu Santo y Jesús, su hijo unigénito, formaron la unidad plural Elohim igual la familia de Yahweh. ¿Qué tal? ¿Está bien en paralelo? Okay. Ahora bien, siguiendo con el texto de Juan 1:1-3 y teniendo muy en cuenta Juan 1:1-2, debería ser leído así. Génesis 1, primero en Génesis 1:1-3. En el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Yahweh, Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. En esto ya están aquí los tres, encontramos a Yahweh y sus dos espíritus eternos como el Elohim creador. Elohim creó, incluye a Yahweh operando con sus dos espíritus eternos como una unidad plural. El espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas, se posa, separa, forma, incuba. Dijo Yahweh, he aquí su espíritu de vida eterna operando como su palabra hacedora. Juan 1:3. Ahora veamos, note que aquí no hay hijo, pues. Hay mucha gente que cree que Jesús participó en la creación. No había ni nacido.
no es que Jesús es hijo eterno. Si es hijo eterno, entonces no murió. En verdad cambiamos de tema. Aquí está su espíritu de vida eterna operando como su palabra, que es el hacedor de la voluntad de Yahweh. Ahora vamos un rato al Elohim, porque quiero apuntalar. En Génesis 1:26, entonces dijo Elohim, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nota que está hablando en plural, ¿verdad? Y creó Elohim, ese es singular. Creó Elohim Dios al hombre a su imagen, a imagen de Elohim Dios lo creó, varón y hembra los creó. El título hombre es uniplural. Indica individualmente al varón como a la hembra. Pero cuando están juntos, o cuando están juntos Adán con Eva, forman la unidad plural hombre. Igualito es lo que leímos de Génesis 5. Y lo llamó Adán. ¿Quién es Adán? Adán es un título uniplural, porque Adán es una persona. Pero también Adán con Eva forman un Adán. Bajo esta luz, leemos Juan 1:1-3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se debería de leer. En el principio era la palabra. La palabra era con Yahweh. La palabra era de Yahweh. Y esta palabra era en el principio con Yahweh. Y todas las cosas por la palabra fueron hechas. O sea, por la palabra de Yahweh. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta aquí Juan no reveló al Espíritu de vida eterna que estaba en el Padre. Nota, ahí no está tocando más el tema. 9 años después, el apóstol Juan revela al Espíritu de vida eterna en relación a su Evangelio, que empezó con Juan 1:1, Juan 1:1-2. Entonces debería leerse lo que era desde el principio, no en la eternidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada. La hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ok. Entonces, el Espíritu de vida eterna o la vida eterna es el que se manifiesta corporalmente en Jesús y aparece en Israel humanamente, pues. No que el Espíritu sea convertido en cuerpo, sino que Yahweh le preparó un cuerpo en el vientre de María para dárselo al Espíritu de vida eterna. Entonces, quien se encarna no es el verbo, quien se encarna es el Espíritu de vida eterna. Pero aquí se crea el problema cuando Juan dice que y el verbo era Dios. Yo no creo que, no quiero entrar en otras traducciones, vamos a seguir, porque si no aquí ya se lo queda. Bueno, ahora veamos la Biblia Vulgata y la manipulación del texto. El Espíritu de vida eterna fue anulado, se personificó y divinizó al Verbo. La Vulgata latina de Jerónimo de 382 al 405 después de Cristo no tradujo Juan 1:1, sino que lo reinterpretó. Jerónimo no tradujo logos como palabra, que debería ser. Jerónimo lo tradujo como verbum, el verbo, para poderlo, el verbo, y todavía lo pone el verbo y verbo con B mayúscula, personalizándolo. Entonces, no significa palabra, el verbo no significa palabra,
palabra, mensaje, expresión, voluntad. Verbo en latín significa acción, acción personal, sujeto actuante, agente. Es decir, Jerónimo convirtió logos en una persona divina. Esto no es traducción, esto es interpretación doctrinal. La Biblia no creó la Trinidad. La Biblia creó la Trinidad fue la que creó la lectura de la Biblia. Por eso la Vulgata anuló al Espíritu de vida eterna, personificó al Verbo, trasladó todos los atributos del Espíritu de vida eterna al Verbo, creó un Hijo eterno, fabricó un Dios Padre eterno, construyó una segunda persona, rompió la arquitectura de procedencia de los dos espíritus que proceden de Yahweh. La Vulgata destruyó la unidad plural Elohim, convirtió la palabra en una persona divina independientemente, justificando el dogma trinitario de un solo Dios en tres personas distintas. Esto ya no es una opinión, esto es una mecánica textual intencional. ¿Qué significa mecánica textual intencional? Significa que la forma en que Jerónimo tradujo Juan 1:1-3 no fue un error, ni una mala traducción, ni una confusión lingüística. Fue una decisión doctrinal para que el texto bíblico encajara con el dogma trinitario y ya estaba definido. El dogma trinitario ya existía en Nicea 3:25, en Constantinopla 3:81. Jerónimo tradujo la Biblia después del dogma del 382-405. Por lo tanto, la traducción se hizo para sostener el dogma. Esto es lo que significa: la Biblia no creó la Trinidad. La Trinidad creó la lectura bíblica. 2. ¿Cómo destruyó la unidad plural Elohim? En Génesis, Yahweh es uno, de Yahweh procede su Espíritu Santo, de Yahweh procede su Espíritu de vida eterna, que es la palabra, es la operación del Espíritu de vida eterna. Y Elohim es la unidad plural familiar de Yahweh con sus dos espíritus que proceden de él. Note, de Yahweh procede el Espíritu Santo y su Espíritu de vida eterna. No son tres espíritus individuales independientes que siempre han parecido eternamente. Entonces, en Génesis, Yahweh es uno, de Yahweh procede su Espíritu de vida eterna. Pero en la Vulgata eliminó al Espíritu de vida eterna. Eliminó la operación de la palabra, la arquitectura familiar de Elohim. Reemplazó todo con el verbo. Así, la palabra dejó de ser un medio de comunicación. La palabra se convirtió en una persona divina. La palabra se convirtió en Hijo eterno. Yahweh se convirtió en el Padre eterno. El Espíritu Santo se convirtió en la tercera persona. Todo contrario a la Biblia. Esto dio como resultado que Elohim dejó de ser la unidad plural familiar. Elohim se convirtió en Dios trino. Esto es destrucción textual de la arquitectura bíblica. ¿Cómo convirtió la palabra en una persona divina e independiente? Juan escribió logos igual la palabra, mensaje, expresión. Teón, lo divino, cualidad. Teos, naturaleza divina, sin artículo. Pero Jerónimo tradujo logos como verbum, persona. Teón, de un Dios Padre. Teos, Deus, Dios Padre. Esto produce el verbo igual una persona divina, eterna, con Dios, dos personas. Y el verbo era Dios, igualmente de esencia,
Dios Padre, primera persona, Verbo, segunda persona, Espíritu Santo, tercera persona. La palabra dejó de ser un medio de expresión, o sea, la palabra de Yahweh, ¿no? Una operación, un mandato, el dabar, el logos, función del Espíritu de vida eterna, y se convirtió en una persona divina independiente llamada Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Una persona divina independiente, igual que el Padre, eterno. Pero si está diciendo que el Verbo era Dios, ¿cómo es que también era el Padre al mismo tiempo? Bueno, creadora, consustancial, segunda persona en la Trinidad. Esto ya es mecánica textual intencional. ¿Por qué es intencional? Porque Jerónimo trabaja bajo la autoridad de la Iglesia romana. La Iglesia ya había definido la Trinidad como dogma obligatorio. La Biblia debía ser traducida para sostener el dogma de Juan 1:1-3. Era el texto clave para justificar la segunda persona. Por eso se manipuló el texto para que dijera lo que el dogma necesitaba. No es una conspiración, no es una opinión personal, esto es historia textual. ¿Qué enseña realmente Juan 1:1-2? El apóstol Juan identifica al Espíritu de vida eterna, salió del Padre para ejecutar la voluntad de Yahweh como su palabra hacedora, Juan 1:3. La vida eterna se manifestó corporalmente como Jesús, hombre y Mesías. Tomó cuerpo humano, no se hizo humano. Juan no dice el Verbo eterno, Hijo eterno, Dios Hijo, segunda persona, consustancialidad. Juan dice, la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Esto es procedencia, no es Trinidad. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre Jesús? Jesús es hijo unigénito por engendro espiritual. Es hijo físicamente por filiación corporal, hijo legal de José. Si Jesús fuera su hijo, entonces sería hijo primogénito y no unigénito a la vez, lo cual es imposible. Jesús fue el primero en pasar de cuerpo animal a cuerpo espiritual por la resurrección, según 1 Corintios 15:44. Yahweh no resucitó a su Hijo unigénito sepultado. El Espíritu de vida eterna se unió al cuerpo muerto de Jesús, resucitándolo en cuerpo espiritual con vida eterna. Entonces, según Romanos 1:4, una vez que ya el cuerpo fue resucitado por el Espíritu de vida eterna, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo enseña, Jesús no es hijo de Dios por eternidad. Jesús no era hijo de Dios por procedencia. Jesús no fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Jesús fue declarado hijo de Dios por la resurrección. La resurrección es el acto legal por el cual es declarado hijo de Dios con poder en cuerpo espiritual con vida eterna. Entonces, Hebreos 1:5-6, Yahweh declara que Jesús, su hijo primogénito, porque dice en Hebreos 1:5, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando ese hoy no es eternidad, no es preexistencia, es la resurrección. Pablo explica en Hechos 13:33 que Dios ha cumplido resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí está la clave, miren. El hoy del engendro es la resurrección. Jesús, después de resucitar, es agregado, es engendrado por Yahweh como su hijo primogénito. Por eso que dice en Hebreos 1:6,
y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Esto afirma que Jesús es primogénito después de la resurrección. Jesús es primogénito porque Él es el primero en resucitar con vida eterna corporal. Jesús es primogénito entre muchos de sus hermanos. Jesús no procede de Yahweh, no es hijo biológico de Yahweh, sino espiritual. Solo el Espíritu Santo y el Espíritu de vida eterna proceden de Yahweh. Si Jesús procediera, entonces sería unigénito por engendro, primogénito por procedencia, y eso es imposible. Por eso Jesús es unigénito por engendro espiritual. Jesús es declarado primogénito por la resurrección. Jesús cumplió la ley creacional de 1 Corintios 15:44, fue sembrado un cuerpo animal, resucitó un cuerpo espiritual. Jesús es el primero en resucitar en cuerpo espiritual con vida eterna. Yahweh, con su Hijo primogénito, formó su familia. Ahora, Jesús resucitado es la imagen visible del Elohim invisible. Colosenses 1:15. Por eso, el primogénito de entre los muertos es Jesucristo resucitado. Y es el primogénito entre muchos hermanos cuando resucitemos, cuando la iglesia resucite, Romanos 8:29. Note, Jesús, el resucitado, es dador de vida eterna. Es el primero de la resurrección, cabeza de la iglesia. Será primogénito entre muchos hermanos resucitados. Jesús da su espíritu de vida eterna a los creyentes para que ellos también resuciten, reciban cuerpos espirituales, sean semejantes a Él, sean hijos de Yahweh, sean parte del Elohim como familia. Toda esta verdad se puede perder con una doctrina equivocada y manipulada. Esta es la razón de la exhortación de Pablo, no solo a Timoteo, sino a toda la familia de creyentes, diciendo: hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Persistamos en ello, pues haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. 1 Timoteo 4:16. También dijo Jesús: yo soy la verdad, y en otro momento: el diablo es padre de mentira. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. Si tenemos una doctrina mezclada, estamos en la mentira. Todo creyente debe saber si la doctrina que profesa es según la doctrina de Cristo, que es según la piedad, de 1 Timoteo 6:3, o está en la mentira del diablo. Porque, ¿en qué nos afecta esta mentira? Nos afecta porque produce una doctrina fabricada por manipulación textual. La respuesta es grave, bíblica y directa. Una doctrina falsa produce una fe falsa. Una fe falsa produce una relación falsa con Yahweh. Una relación falsa nos salva, condena, no porque Yahweh quiera condenar, sino porque la mentira desconecta al creyente de la verdad que da vida. Anunciamos. ¿Este es? Ya, contamos. Ya acabo. Terminamos, ¿va? Uy, entonces faltó una hoja. Sí, a mí me faltó una. Entonces faltó la última parte. No. ¿Ese no? Yo escribí en todas las páginas. No, pero yo creo que son. A ver. Sí, ahí hay 4 páginas. ¿Ah? Ahí dice. Sí, pero eran otra hoja más. No ahí, pero sí estaban en la computadora. ¿No está, no? Bueno, pues. Ya, sí, está bien. ¿Ah? Sí, yo tengo una dos. A lo mejor está ahí. No está. 91, no, 32.
Ok. Bueno, pues, se da motivo ahora sí para preguntas, ¿no? Porque hay mucho que preguntar. Pero ustedes, como ya se la saben todos. Sé que casi Juan dice primera vez que hay una dice en el principio, era la palabra, Es de Juan 1.1. no dice en la eternidad. Juan 1.1. Claro, en el principio era la palabra, no en la eternidad. Pues. La eternidad era el espíritu de vida eterna. Mira, la clave está 10 años después que Juan escribe su evangelio. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. 10 años después, en su primera carta, ratifica ese asunto. Porque es imposible que uno pueda concebir que el logos, que fue traducido al latín por verbum y del verbum pasó a verbo en español, sea Dios. Y que Dios se hizo carne. Y que Dios murió en la cruz. Y que otro Dios lo resucitó. Está bien claro que dice, por la palabra de Dios, por la invasión, y por el ejército de Dios, Por, por su boca. Está bien claro. sí, lo otro es el Elohim. Mira, hay hermanos, yo entiendo eso porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo entiendo que hay gente que no le gusta estudiar, no le gusta mucha explicación, son más modernos. ¿Sí o no? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Murió o no murió? ¿Resucitó o no resucitó? Ya con eso es suficiente. Está bien, pues, pero esto no es para ellos, pues. Porque hay gente que sí le gusta estudiar, si quieren saber el origen, si es verdad o no, para poder sentir una convicción y ellos mismos pueden explicar con más detalle lo que han creído. Por eso que yo entro en este estudio, para mí sería más fácil hablar de Cristo y la gloria y hacer un montón de números, que no hay ningún problema. Pero aquí hay que meterse a estudiar y a estudiar y a estudiar. ¿Por qué? Porque si tienes un concepto bíblico equivocado, o una doctrina torcida, o una doctrina adulterada, o mutilada, eso afecta a tu fe. Por eso que hay un Dios todopoderoso y su Hijo unigénito, no, su hijo único, eterno, de Padre eterno. La gente que cree eso está creyendo en todo menos en el Yahweh de la Biblia. Si ella muriera o él muriera y va a buscar a ese hijo único, no lo va a encontrar. Si va a buscar al padre de ese hijo único, no lo va a encontrar porque no existe. Esa es una doctrina totalmente separada de la Biblia. Pero si tú estás buscando al Dios Padre de Jesucristo resucitado, y que tú llegas como el hermano de Jesucristo, vas a encontrar al Padre, vas a encontrar al hermano resucitado, y tú vas a ser parte de esa familia. Entonces la fe determina qué es lo que tú vas a recibir al final. Dios te va a dar así como has creído. Posiblemente la gente se confunde también, porque no entienden, digamos, el lenguaje del Padre. Oye, pero ¿y quién entiende? Pues nadie entiende. No, pero como si, digamos, cuando dice que en el desierto y le enviaba la nota que era Cristo, por eso dice, Sí, el hijo está en sí, pero sí, claro, pero no entiendo ese problema que hay. no lo entienden, entonces así como que se explica, entender. Pero es que la gente también no lee Biblia ordenadamente. No saben distinguir la doctrina de Juan, la doctrina de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Pedro. No. Ellos agarran, licúan todo y le sacan un jugo espiritual que no tiene una congruencia, pues. Cada uno tiene una mentalidad. Juan tiene su mentalidad de la divinidad, del espíritu de vida eterna. Habla más de ese nivel. Si entras con Pedro,
Él habla más de lo terrenal en el sentido que somos el templo, cada uno es una piedra viva. Si vas a Pablo, somos un cuerpo, cada uno es un miembro, y así, ¿no? Entonces, cada uno tiene un enfoque que no lo puedes mezclar. Pablo no conoce el espíritu de vida eterna. Entonces él pone él, pero no, por eso que cuando uno, si no tienes el trasfondo de Juan, no vas a poder entender. Por ejemplo, Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, sean tronos, principados, potestades, señores, todo fue creado por medio de él, para él y en él, y él es el que hizo todas las cosas. Va a dar la vuelta. Y bueno, y no es pues el que nació de María, ¿en qué momento entonces todo fue creado en él? Dice en él, pero después dice por medio de él. Entonces, ¿cómo me como ese dulce? Pues porque ahí es donde entra el espíritu de vida eterna. El espíritu de vida eterna es justamente el que va a ocupar el cuerpo humano que Yahweh le preparó en María y aparece en cuerpo humano como Jesús. Pero el espíritu de vida eterna que ocupa ese cuerpo, ese es el que hace dos funciones: la palabra creadora o hacedora y como la simiente de Yahweh. Por eso es que la palabra es desde el principio, pero no es en la eternidad. En la eternidad es el espíritu de vida eterna. Y cuando Yahweh suelta la palabra, el espíritu de vida eterna se encarga de ejecutarla. Igualito como un restaurante, hombre. Tú entras en tu mente con un arroz con pollo en la cabeza y llegas al restaurante, llamas al mozo y le dices, dame un arroz con pollo. Le estás transfiriendo lo que tienes en tu mente a la mente ¿no? Y él capta la idea, va a la cocina y te trae un arroz con pollo. Entonces la palabra es un medio donde tú puedes, que lo usas para transferir de tu mente a la otra mente, o para que la otra persona haga la voluntad que tú estás expresando por medio de la palabra. Dijo Dios, sea la luz. ¿A quién le dijo sea la luz? ¿Estaba haciendo magia? No. Cuando dijo sea la luz, entonces inmediatamente el espíritu de vida eterna es el que ejecuta la voluntad de Yahweh y la luz es hecha. Pero si uno no tiene el trasfondo del espíritu de vida eterna, te quedas igualito en Juan 1:1, pues. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y por qué no dice y Dios se hizo carne? ¿Por qué pone ahora y el verbo se hizo carne? Si el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, entonces ¿quién se hizo carne? Dios, pues, ¿no? ¿Cómo? Dile a un judío que crea eso, pues. No regresará a mí, hará lo que yo le diga y será prosperado en todo. Entonces la palabra existe solo cuando Dios habla, pero el espíritu de vida eterna no necesita que Dios hable porque existe, porque es eterno, pues. Claro. Entonces, mira, lo otro que me impresiona es el espíritu de vida eterna es simiente espiritual de Yahweh. Como simiente necesita ser unido al, digamos, no se une a otro espíritu, sino que se une, primero se une al espíritu humano de Jesús y se hace un solo espíritu. Ese cuerpo de Jesús no es hijo de Dios, pero pasa a ser hijo político, hijo de ley, hijo filial. Ahora, este espíritu que ocupó el cuerpo de Jesús, cuando Jesús muere, ahora este espíritu de vida se une al cuerpo muerto de Jesús, lo transforma en un cuerpo espiritual resucitado, y ya siendo el espíritu de vida eterna unido a su cuerpo muerto, pero ahora resucitado, recién lo declaran hijo de Dios. Romanos 4:1 o 1:4. Entonces, simiente que se une primero al espíritu de Jesús
y después se une al cuerpo muerto de Jesús, y Jesús sale ahora con cuerpo espiritual como hijo primogénito de Yahweh. ¿De dónde la vas a agarrar así nomás? ¿No? Si no tienes el orden y la secuencia. Pues. No, pero mira, para terminar. ¿Quién crees que me va a creer que yo estoy diciendo de que el espíritu de vida eterna es la simiente espiritual de Yahweh, que llegó a ser por la resurrección el hijo primogénito de Yahweh en cuerpo espiritual resucitado? ¿Dónde has oído eso? No se oye en una parte. Pero ahí está, pues. Le dice todo. Le dice Dios a todo. Y el nombre es muy fuerte. Sí, pero no puede ser Jesús, pues. Es que como no encuentran al Espíritu de vida eterna, lo enchufan a Jesús de ahí. No, yo estaba hablando de Jesús. Sí. Mira, ni Jesús unigénito, ni Jesús glorificado como primogénito han creado nada. A Jesús lo formaron en el vientre de María. Al unigénito lo resucitaron en cuerpo transformado. ¿En qué momento creó? Ninguno de los dos creó nada. Jesús nació cuando el mundo estaba creado. Cuando Dios sopló en el hombre, puso un espíritu de vida eterna o un espíritu de vida eterna. Muy buena la pregunta. Porque si puso un espíritu... Sí, te explico pues, si te entendí. ¿Cuántos espíritus de vida eterna hay? Uno. Todo lo que tiene vida, ¿de dónde saca esa vida? ¿Quién se la da? El espíritu de vida eterna. Cuando Dios sopla aliento de espíritu de vida, primero dice, y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre, ¿no? Pero ya en el capítulo 5-6, le dice a Noé que traiga a todos los animales que tienen espíritu de aliento de vida. Acuérdate que el hombre fue un ser viviente. Los animales fueron seres vivientes y todos respiraban. Okay, entonces cuando entra la respiración, o sea, el aliento que la de respirar, igual que un bebito cuando nace, ¿no? Si no le hace el golpe en el saco, no hace el jalón de aire y empieza la maquinaria a funcionar. Okay. Ese acto de respirar se llama nefesh. O sea, la nefesh es la respiración. Ese respirar. Junto con el nefesh entra el ruah, que es el espíritu de Dios, el espíritu de vida eterna que ocupa el cuerpo de Adán, ¿no? El cuerpo del hombre, que podía estar ese espíritu en el cuerpo del hombre por millonadas y millonadas y millonadas de años y Adán no moría. Pero le pusieron la nota, si comes de este fruto, de cierto morirás. Y no porque el fruto lo iba a matar, sino porque Dios lo iba a regresar otra vez a hacer el polvo de la tierra donde fue tomado. Entonces, de una vida continua, sin fin, por la causa del pecado, Dios le corta hasta un tiempo limitado. Entonces, el espíritu de vida eterna, que puede darle vida eterna, ahora le da vida limitada a causa de la sentencia que Dios le dijo que iba a regresar del polvo, pero Adán vivió por 930 años. Entonces eran 930 años que vivió el otro Matusalén y todos vivieron un poquito más, pero estaban por ese ritmo. De ahí viene el juicio, y después del juicio baja la cantidad a 120 años para los hombres. Pero aún así habían de 400, Noé creo que tenía 500, algo así. Y fue bajando hasta los 60, 70. Ahorita ya la gente pues sabrá cómo vive, porque hay de los que mueren jóvenes y mueren a los 100, 120 años, ¿no? Algo así.
Entonces, el espíritu de vida eterna es el espíritu de vida, desde un solo espíritu de vida, para los animales y para los seres humanos. Ahora, el espíritu de vida eterna nuestra, que es el espíritu humano, pues por decir, ¿no? Cuando uno, oyendo y cree el Evangelio, el texto dice, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, mi espíritu de vida se puede unir a su fuente original, que es el espíritu de vida eterna. Eso no aumenta al espíritu de vida eterna, no lo disminuye cuando lo reparte, porque todo está dentro de una sola masa. Por ejemplo, ¿cuántos Espíritus Santos hay? ¿Y cómo se reparten millones de gente? ¿Y cómo cuando muere, a dónde se va el Espíritu Santo? ¿A dónde se regresa? A su fuente, ¿no? Y entonces, por eso que nosotros, cuando creemos en el Evangelio, Dios une el Espíritu de vida eterna de Jesús con el Espíritu de vida nuestra en un solo Espíritu de vida eterna. Para que teniendo nosotros el Espíritu de vida eterna, y el texto dice, ¿no? El mismo Espíritu de vida eterna que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros, y el que no tiene ese Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿cómo se lee eso? Pues? Si no tenemos el Espíritu de vida eterna, ¿quién nos resucita? Si Jesús no hubiera tenido el Espíritu de vida eterna cuando nació y Yahweh hizo la unión, ¿qué espíritu lo hubiera levantado a Jesús? El cuerpo está muerto. Ok, quitemos al Espíritu de vida eterna, pues ya no existe, pues ya es el verbo, pues. ¿Quién resucitó el cuerpo de Jesús? ¿Dios? Dice, y el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Entonces no fue Yahweh, ¿verdad? Él da la orden nomás, pues él da la orden. Ok, quitemos el Espíritu de vida eterna. Ahora Jesús está muerto, está al tercer día, tiene que resucitar al tercer día, porque ese fue lo que le prometieron. Ok, ¿qué espíritu viene a levantarlo? No hay. No hay, pues. No hay. Y entonces, ¿quién lo levanta? Pero suponte que no haya, pues, porque la gente no cree que existe, ¿verdad? Bueno, no hay Espíritu de vida eterna. Entonces, ¿qué? Pues el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo tiene una función específica. El Espíritu Santo no da vida a nadie. El Espíritu Santo no resucita a nadie. El Espíritu Santo nada tiene que hacer en ese departamento. Es exclusivo del Espíritu de vida eterna. Por ejemplo, ¿el Espíritu de vida eterna da dones? No. ¿Da convicción de pecado? No. ¿Guía a la verdad? No. Cada uno tiene. Esta es la era del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función. Entonces tienes a Yahweh, al Espíritu Santo y al Espíritu de vida eterna. ¿Cómo forma su familia? Necesita pues una simiente, que es el Espíritu de vida eterna, una compañera, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que gesta la iglesia. Claro, gesta, cuida, nos da la leche espiritual, nos guía, está atrás de nosotros, cuidándonos, y nos jala las orejas cuando nos portamos mal, nos abraza y nos llena de amor cuando nos portamos bien, o cuando Él quiere, como sea. Entonces, tenemos que imaginar una conducta materna aplicado a la iglesia, porque dice que Él nos está formando para que lleguemos a ser hechos a la imagen del Hijo, para que el Hijo sea el primogénito dentro de muchos hermanos. ¿Quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Pero ¿y quién resucita entonces a los muertos? El Espíritu de vida eterna. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, dice Juan, la vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. Entonces la vida eterna no puede ser el Espíritu Santo, pues. Y esta es la vida eterna que está en su Hijo. ¿Por qué no dice este es el Espíritu Santo que da vida? No dice. Entonces es el Espíritu de vida que está en el Hijo, lo que nos van a dar vida a nosotros. Ese mismo Espíritu fue el que levantó a Jesucristo de los muertos. El que no tiene ese Espíritu, porque aceptó a Jesús, pero por no sé, no oyó el Evangelio, no, aquí, o crees el Evangelio, o no has creído en el Evangelio. No, que yo sé que Jesucristo, no, tú puedes saber todo lo que tú quieres de Jesús y más que el diablo.
Pero no para nacer del Espíritu, tienes que ser por medio del Evangelio. Ahora viene el otro a traducir del griego al latín al verbum y nos cambia todo el paquete. Ahora, hay mucha gente no le importa, pues. En vez de decir, mira, hagamos una cosa lógica. Nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, pero aquí dice que 2 más 2 es 7. Y pues eso está mal hecho. No, lo que pasa es que es un misterio. Mira, si Dios va a hacer un misterio, que no me pida que lo ame, pues. Más bien conocer es amar. ¿O no? Sí, lo dice que se le revela todas las cosas. ¿Sí o no? Se le reveló a los otros, Por eso que muchos están adorando al Dios no conocido. Porque si pregunta, mira, es bien sencillo. Agarra a cualquier cristiano normal y pregúntale, ¿no? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué te va a decir? Sí, soy cristiano. Voy a una iglesia, etc. Okay. ¿Cómo te hiciste cristiano? Bueno, yo creí, yo acepté a Jesucristo en mi corazón. ¿Cómo lo aceptaste? ¿Por qué lo aceptaste? Porque me dijeron de que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida. Ah, ya. Entonces, si Dios tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida, y tú has creído en eso y aceptaste eso, eso te hace cristiano. ¿Sí? Ok. Eso no es Biblia, ¿eh? Eso no es Biblia. Ahora, si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y el Evangelio dice que nosotros tenemos que morir juntamente con Cristo porque Él murió por nosotros, y estando muertos en Cristo tenemos que ser sepultados en el agua para salir de nuevo como resucitados. Entonces, ¿qué haces con el plan maravilloso de Dios para tu vida? Si aquí tienes que morir a ti mismo. Si Dios tiene un plan para tu vida maravilloso, te está diciendo, te voy a mantener vivo así como estás. Solo que ahora con un plan maravilloso. ¿O no? Es lo que está diciendo, pues. Si yo le digo a un delincuente, oye, yo soy del gobierno y tengo un plan maravilloso para tu vida. Oye, qué buena, ya, ¿qué cosa tengo que hacer? Tú tienes que creer en Trump nomás. Sí, yo creo, hermano, ¿cómo no va a creer? O si digo, ¿sabes qué? Hay una guerra, pero vas a morir en la guerra, pero después de muerto vas a resucitar. ¿Quieres aceptar eso? No, mejor me voy con el otro, el que tiene un plan maravilloso para mi vida. Ese es trabajar el sentimiento de la gente. Prácticamente se burlan de la gente. Entonces tú preguntas, ¿crees en el Evangelio? Sí. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué le dirías? Bueno, es que comienzan, ¿no?, a tratar de decir, no, ya tienes que tener armado, eso es el tema que vamos a hacer. Vamos a hacer un tema donde ¿qué es el Evangelio? Bien explicado. Los elementos que lo componen. Las muchas formas que se puede predicar el Evangelio sin que falte los elementos esenciales que lo componen, incluido el bautismo de agua. Entonces, puedes creer en el Evangelio, ¿y por qué no te bautizan? Bueno, porque no sé, que por aquí, que por allá. Entonces tú no eres salvo. ¿Cómo no? Si yo he creído en Cristo. Sí, pues, pero aquí dice, el que creyere y fuere bautizado. Y tú no te quieres bautizar. Y otros se bautizan porque dice ahí en la Biblia que hay que bautizarse. Y otros porque hay que hacer un testimonio público. Y así cada uno da una explicación. Digo, pero tú realmente, ¿por qué te bautizaste en agua? ¿Qué entendiste por el bautismo? No, que me perdonaron mis pecados. No, el bautismo no es para perdón de pecados. No, pero ahí Pedro dice, arrepentí y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, porque está hablando de los judíos, pues. Pero cuando uno va a predicar a los gentiles, no le vas a predicar de David, del hijo de David que tuvo, ¿no? Tienes que hablar del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios que muere y resucita para salvación. Entonces la gente no
no sabe nada. Ellos se bautizan no pensando que han muerto con Cristo en la cruz y que el viejo hombre lo van a sepultar. Y fíjate que el bautismo tiene dos fases. La fase 1 es: me sepultan en fe y resucito en fe para vivir en fe de la palabra del Espíritu. El segundo punto es: me bautizan para que yo entienda que aunque todavía no he llegado a la resurrección, yo voy a morir y me van a sepultar, pero sepultados me van a resucitar. Son dos cosas. O sea, vas a morir físicamente y te van a resucitar físicamente. Lo otro es, por fe, te están sepultando a tu viejo hombre de pecado. Y por fe estás saliendo como un resucitado en Cristo. Que morir la vieja criatura y yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero ¿cómo lo haces si tengo un plan maravilloso en tu vida? No puedes, pues. Acá el llamado no es quién acepta a Cristo, es quién quiere subir a la cruz con Cristo. ¿Quién quiere subir a la cruz con Cristo a morir, a su vida de pecado, de lo que haya sido? Ese es el llamado. Pero no. Entonces, ¿cómo puedes esperar que esa millonada de gente dé fruto espiritual? Pues está la iglesia, pues. Esa es la iglesia, pues. Y esa es justamente la iglesia que tenemos, que que es más apóstata que espiritual. Y en el dinero es el principio número 1. Bueno, pues, espero que esto les haya servido para que confirmen su fe. Amén.